Los Soprano no son solo una de las mejores series de toda la historia, son el cierre definitivo y más realista de la mafia, el golpe que destrozó el mito que El Padrino convirtió en una religión. Los Soprano revienta al honor mafioso y lo arrastra por el barro, convierte el don poderoso y elegante en un hombre roto, con ansiedad, medicado y sin ningún respeto. Y lo más irónico es que todo esto está basado en la realidad. En este vídeo hablaremos de cómo una mafia real envejecida y sin glamour inspiró a su creador para crear Los Soprano, de cómo la serie culminó el legado de Scorsese de todo su cine mafioso y de cómo Tony Soprano redefinió al antihéroe moderno, abriendo el camino a Walter White y todos los monstruos que llegaron después. Pero sobre todo veremos cómo los Sopranos enterraron para siempre a la mafia romántica que El Padrino había hecho inmortal. El Padrino empieza con un vasallaje. Una habitación en penumbra, cortinas cerradas, un hombre suplicando por justicia. Bonasera pide que maten a los agresores de su hija. Lo que pide es venganza, pero Don Vito Corleone lo corrige. Ahí está el truco. El criminal alecciona moralmente al ciudadano. El mafioso se erige en juez, sacerdote y en patriarca. Habla de honor, de familia, de amistad. Bonasera se arrastra y besa la mano del don. Y en esa imagen, la del beso, el silencio, el respeto, convirtió al crimen en una ceremonia, en mito, en glamour. El Padrino elevó la mafia al rango de una nobleza. Le dio un código, una luz sagrada. El crimen se volvió una ópera, un poder, ritual. La sangre en una forma de belleza. Los Soprano empieza haciendo todo lo opuesto. La primera escena no tiene penumbra, ni incienso, ni solemnidad, solamente fluorescentes. Y un hombre con traje mal planchado esperando su turno en una sala de consulta. Tony Soprano no viene a impartir justicia, viene a buscarla. No da lecciones, las recibe. No hay súbditos ni vasallos, solo un psiquiatra con libreta y un silencio muy incómodo. Donde El Padrino abría con un acto de vasallaje, Los Soprano empieza con terapia. Donde uno instauraba un orden moral, el otro lo disuelve. El mafioso ya no impone miedo, confiesa ansiedad. No se eleva, se derrumba. No hay besos de anillo, hay temblores en sus manos. La distancia entre ambas escenas resume medio siglo de transformación cultural. De la feudalidad del honor al agotamiento y desmitificación del mito, de la misa negra del crimen a la cita con el psicólogo a las 5. Ahí arranca Los Soprano, con la caída del mito. La mafia ya no vive en mansiones, viven adosados con garaje y alarma conectada. El poder se ha encogido, ya no gobierna ciudades, gobierna urbanizaciones y dando gracias. Favores de barrio, licitaciones de obras menores, enchufes pequeños. De la dinastía trágica al hogar disfuncional, la épica se diluye entre desayunos y broncas. Entre el grito de Carmela y el suspiro de Tony. Las guerras de poder se reducen a reproches cotidianos. El drama familiar sustituye a la tragedia shakespeariana. Aquí ya no se lucha por el control del territorio, sino por el control del mando de televisión. La violencia también se ha degradado. Ya no tiene música, ni cámara lenta, ni honor. Son arrebatos torpes, feos, improvisados. Golpes en parkings vacíos. Discusiones que acaban en tragedia por puro cansancio. Tragedias que no nacen de conspiraciones, sino de frustraciones. Ya ni siquiera es un espectáculo. Es puramente logística. Matar, ocultar, limpiar. La épica se ha convertido en un procedimiento. Una lista de tareas que se repite con la frialdad de un parte de trabajo. La cámara no glorifica la sangre, la trata como un residuo. La mafia moderna no mata por honor, mata por mantenimiento. Los cuerpos caen con ruido sordo, sin dramatismo, sin grandeza. Un capo muere sentado en un retrete, el otro le aplasta la cabeza a su propio coche. No es que la violencia no tenga glamour, es que es precisamente justo lo opuesto. El héroe mafioso ya no existe, lo sustituye el adulto cansado, hipertenso, que pierde el control por una deuda mínima. El Padrino era Shakespeare, Los Soprano son un parte médico. El primero hablaba de imperios, el segundo de facturas. Donde antes había un don coronado por respeto, ahora hay un hombre que llega tarde a todo, incluso a sí mismo. This shit, I don't feel nothing. Dead. Empty. Like fucking King Midas in reverse here, everything I touch turns to shit. I'm not a husband to my wife. I'm not a father to my kids. Not a friend to my friends. I'm nothing. I don't even know why I come here. Y así se planta la decadencia mafiosa en clave suburbana. Una mafia de segunda fila, atrapada en Nueva Jersey, sin glamour, sin grandeza, sin misterio, solamente el ruido del cortacésped y ansiedad en la consulta. La mafia de Nueva Jersey siempre fue la hermana pobre de la Cosa Nostra.
Los capos de Manhattan la miraban por encima del hombro. Nunca tuvo asiento en la comisión, ese club reservado a las 5 familias de Nueva York, donde se decidían alianzas, treguas y ejecuciones con traje oscuro y cigarro encendido. Pero eso sí que tenían que acatar las órdenes que venían de ahí. Al elegir Nueva Jersey como escenario, Los Soprano se aleja deliberadamente de ese mito central. La serie se instala en el extrarradio, entre garajes, talleres y franquicias de pizza. Allí donde el crimen ya no brilla, apenas sobrevive. Son los rezagados del poder, los que llegan tarde a la historia, la mafia del cinturón industrial. Criminales de segunda, con cuentas pequeñas, ambiciones modestas y un miedo enorme a perder los poco que les quedan. Y sin embargo, es ahí donde está toda la intención, mostrar cuando el crimen deja de parecer un imperio y se convierte en un suburbio. Y si la mafia se parece a tu vecino, ¿qué queda del miedo? Pero esto no es lo peor. Kid, you wearing a what? Lo peor es que el miedo ya no viene de fuera, viene de dentro. No lo genera la policía, ni los rivales, ni los periódicos, lo genera la duda. El miedo es un zumbido constante, una mezcla de sospecha, culpa y ansiedad. Ya nadie confía en nadie, ni siquiera en su propia familia. La vieja omerta, esa ley sagrada del silencio, se ha llenado de grietas. Cada palabra puede ser grabada, cada gesto puede tener un micrófono y cada conversación puede ser una trampa. El código no se ha roto, algo mucho peor, se ha podrido por dentro. Y esa descomposición genera un clima mental nuevo, paranoia de rutina. Tony se sienta en restaurantes mirando la puerta. El enemigo ya no tiene rostro, puede ser cualquiera. Las conversaciones se hacen en una lavandería, con las máquinas puestas. Un socio, un primo, un amigo de toda la vida, todos pueden ser un traidor. La traición dejó de ser un acto excepcional, se ha convertido en herramienta de trabajo. Delación como forma de supervivencia, como pasa con el personaje de Big Puss, y con esto el poder pierde toda su mística. Ya no es el silencio lo que protege, sino la capacidad de mentir antes que el otro. El miedo ha cambiado de dirección, antes venía de la ley, ahora viene de la posibilidad de ser grabado. Ya no hay redadas espectaculares ni titulares con mafiosos esposados. Hay escuchas, horas y horas de conversaciones cotidianas que se convierten en evidencia, y eso asusta más que cualquier pistola. La vigilancia se ha vuelto atmósfera. La ley Rico, las operaciones del FBI, los fiscales con una paciencia eterna. En tiempos del Padrino, un don era intocable. Había que atraparlo con las manos manchadas de sangre, y si no, era imposible procesarlo. Pero la ley Rico lo cambió todo. Hoy basta con demostrar que el don existe, comprobar que ordenó, financió o conocía el delito. Encerrar al último eslabón puede hundir a toda la cadena. Ya no hace falta un testigo, basta una grabación. En esa tensión permanente, el mito del hombre de honor se convierte en una caricatura. La cosa nostra se convierte en la paranoia nostra. Tony no lidera una hermandad, lidera un ecosistema enfermo. Y lo peor es que este clima de paranoia no es para proteger un negocio multimillonario. El crimen ya no mueve millones, mueve migajas. El dinero ya no corre, gotea, y cada gota mancha. Los Soprano viven en esa escala menor del poder. El negocio estrella ya no es el alcohol ni el juego, es el residuo. Basura, literalmente basura. Un sueño americano que entra en un contenedor. Las oficinas son carnicerías, pizzerías, clubes sin glamour, garajes que huelen a aceite. Allí se cierran tratos con café recalentado y no con champán. El crimen se ha vuelto un empleo cutre con horarios irregulares. Una burocracia del delito donde todos cobran tarde y nadie confía del todo. La metáfora es evidente, la basura lo invade todo, no es simplemente el negocio. Y la casa de Tony no es que sea mucho mejor. Y esto lo podemos observar con la mítica escena de la piscina y los patos, que esconde un profundo simbolismo. La piscina parece un refugio, pero no lo es. Es el espejo del hogar, del poder y del miedo. Allí Tony intenta relajarse. El agua promete calma hasta que llegan los patos, esos animales inofensivos que flotan en su piscina sin ningún permiso. Tony se obsesiona con ellos, los alimenta, los observa, los convierte en su distracción favorita, y cuando los patos se marchan, algo se rompe. Su ansiedad estalla y la terapia empieza, porque los patos son mucho más que eso, son su familia, representan la posibilidad de perderla, el miedo a que un día se vayan volando y lo dejen solo. Tony puede matar sin pestañear, pero no soporta que algo escape de su control. Por eso la piscina no es un escenario de descanso, es el escenario de su mayor terror. Su refugio doméstico amenazado, y el hogar como jaula inundada, porque Los Soprano, todo y absolutamente todo, tiene un giro retorcido. Esto también lo podemos ver en las comidas. Comer es la liturgia de la penitencia. Nadie en Los Soprano se confiesa, pero todos cenan. La mesa sustituye a un altar.
Se bendice con vino, con pasta, con insultos disfrazados de cariños. El rito simple, hablar de cualquier cosa excepto de lo que duele, una forma de tapar el vacío, y al mismo tiempo demostrar las fracturas. La comida en este caso es simplemente anestesia. Estos tres símbolos, la piscina, los patos y la comida, cuenta la historia entera de Los Soprano sin decir una sola palabra. Miedo, pérdida y anestesia. Tres maneras de nombrar lo mismo, la imposibilidad de controlar la vida cuando todo alrededor se pudre. Porque en Los Soprano, las verdaderas guerras no se libran en la calle, sino en la cocina. En Los Soprano, la familia no es un refugio, es la batalla final. Un espejo de una moral rota. Carmela, la esposa, vive atrapada entre la fe y el dinero. Su crucifijo brilla tanto como sus pendientes. Justifica lo injustificable y lleva el lujo como una forma de penitencia. Su ética es situacional. Si la casa está en orden, el alma puede esperar. Carmena es la santa patrona del autoengaño y al mismo tiempo la conciencia que más duele. Sabe que vive de la corrupción, pero teme más perder el estatus que el perdón de Dios. Luego está Meadow, la hija, representa la fuga posible. Educada, lúcida, moderna. Es la promesa del ascenso, lo que Tony quiere legar, pero también lo que lo condena. Cuanto más se aleja ella del mundo criminal, más se revela lo absurdo del sacrificio paterno, porque Tony se ve como alguien que se sacrifica por la subsistencia familiar, cuando su familia no es que nunca haya conocido el hambre, es que no conoce la pobreza desde hace generaciones. Tony quiere que su hija triunfe, siempre que no le recuerde que lo hace a pesar de él. Meadow observa el mito y lo desmonta con la frialdad de quien ya no necesita mentirse. Are you in the mafia? Am I in the what? Whatever you want to call it. Organized crime. AJ, el hijo, representa lo contrario. Nacido en la abundancia, protegido del peligro, ahogado por la sobreprotección. No carga con el hambre ni con la calle, sino con el vacío. Su depresión no es debilidad, es la herencia emocional que le ha dado su padre. Una riqueza sin propósito, un linaje sin mito. AJ encarna esa generación que ya no cree en nada, ni en el trabajo, ni en la fe, ni en la familia. Y luego está Tony. Tony llega a terapia porque el cuerpo dice basta. Crisis de ansiedad con ahogo, mareo y apagón. Entre el orgullo y la vergüenza. Alterna dureza e irascibilidad con silencios de niño pillado. Su idea de masculinidad, aguantar, mandar, no contar, choca con una evidencia. Se está rompiendo por dentro y cada vez más rápido. Su biografía le coloca dos espejos torcidos. El padre, gángster respetado y distante, dejó un molde de piedra que Tony intenta imitar sin ser de granito. Hereda el puesto, pero no las herramientas. Se mide con un fantasma que siempre gana. Y él, en su cabeza, pierde todas las comparaciones. Donde él esperaba tener entereza, encuentra fatiga. Y donde él esperaba también tener aplomo, obtiene ansiedad. Y cada ataque reafirma su peor miedo, que él no está a la altura de su padre. El otro espejo es Livia, su madre, fría, manipuladora, imprevisible. Sobreprotección que asfixia, chantaje emocional envuelto en quejas, culpa servida a cucharadas. Ese entrenamiento lo vuelve experto en mentirse y en mentir, el engaño como idioma materno. Resultado, una intolerancia feroz a la frustración y un repertorio pobre para procesar el dolor. Cuando la presión sube, explota o se apaga. El ideal de Gary Cooper se deshace ante él. Ese hombre recio, silencioso que aguanta sin llorar. Para él, se ha agotado. Tony intenta interpretar ese papel, pero ya nadie le cree. No es un héroe, es un jefe con colesterol. El traje disimula lo justo. La tensión arterial no. Es el diagnóstico de toda una generación de hombres educados para no mostrar debilidad y que terminan hundiéndose bajo su propio peso. Tony es un capo moderno que no gobierna un imperio. Administra su propio desgaste y sufre porque no puede sostener esa imagen. Para sobrevivir, Tony se automedica, con todo lo que tiene a mano y a su alcance. Comida en exceso, sexo como desahogo, violencia como válvula. No busca placer, busca silencio interior. Su autoestima no la mide con mujeres, la mide con otros hombres, con pares, con respeto. Por eso la traición de un amigo duele más que cualquier infidelidad. Necesitas espejo masculino para sostenerse. Si en El Padrino se protegía el linaje como una institución, Los Soprano lo viven como una condena. Cada cena es una tregua tensa, un teatro doméstico donde todos actúan para mantener una fachada. Y en medio de todo esto, Tony, padre, proveedor, criminal y un niño asustado, intenta sostener una estructura que se deshace cada vez que alguien dice la verdad, que la autoridad se le escapa en la calle. El liderazgo de Tony está en una crisis constante. No manda por administración, manda por inercia. Cada decisión debe negociarla y cada orden justificarla. Nueva York humilla a Nueva Jersey. Las grandes familias lo toleran, pero no lo igualan. Tony sabe que está al frente de una sucursal, no de una dinastía.
En el fondo ya no es un capo, es un regente con pistola, y lo que antes era un imperio hoy apenas sostiene un suburbio. Y luego, para explicar esto, o para llevarlo mejor, está el humor. Just when I thought I was out, they pulled me back in. Just when I thought I was out, they pulled me back in. En Los Soprano, el humor no aligera la historia, la explica. No es una comedia, es una autopsia contada con una media sonrisa. La risa funciona como un bisturí, abre la herida, no la cura. El humor negro sirve para explicar la historia. I want you to use all your powers and all your skills. I'll use all my powers, all my skill. Don't go crazy. I mean, La serie se sabe que llega después del Padrino y se ríe de ellos sin pedir permiso. I'll make him an offer he can't refuse. What could I do? They made me an offer I couldn't refuse. Yeah, well, you haven't heard ours yet. Cada vez que alguien cita una frase de gángster, Los Soprano la desactiva. Luca Brasi sleeps with the fishes. Louis Brazzi sleeps with the fishes. Luca Brasi. Luca. Whatever. Cada cliché del cine mafioso reaparece pero invertido. Convierte la épica en un ridículo doméstico. I know it was you, Fredo. it was you, Fredo. Tony y sus hombres bromean sobre el Padrino, pero en clubes de striptease y con cervezas baratas. El más emblemático, el Bada Bing, no es solamente un decorado, es una broma. El nombre sale directamente de la mítica escena del Padrino en la que planean matar a Solozzo. Ahí, Sonny enseña a Michael, en teoría, cómo sueña un disparo. You gotta get him close like this. Bada bing! En Los Soprano, ese eco se convierte en un chiste permanente. El bar donde se negocia, se traiciona y se bebe es literalmente una parodia de la mitología de los Corleone. El santuario del crimen organizado se ha convertido en un club con neones. Hablan del respeto como si aún existiera, pero el tono ya es de parodia involuntaria. Ellos mismos se saben personajes de un relato que perdió todo el glamour. La serie les concede un privilegio cruel, ser conscientes de su decadencia. El humor aquí es metacomentario puro. Difficult, not impossible. No one's getting to him there. Well, it's difficult, but not impossible. Cuando Pauli o Silvio intentan dar discursos solemnes, la puesta en escena los traiciona. El montaje se burla del mito con una precisión quirúrgica. Son guiños directos a un público que ya ha visto esas películas y las adora, pero la serie plantea una película incómoda. ¿Qué pasa cuando tus criminales favoritos también las han visto? Cuando el gángster se mide con el mito que lo formó. El resultado es tragicómico. Hombres que intentan vivir dentro de una película que ya terminó. Esa es la verdadera broma. Los Soprano no parodia al Padrino, lo recicla como un lenguaje cotidiano. El legado de Coppola, esa fe, la lealtad, la familia y el honor, aquí se convierte en un ruido de fondo. Los mafiosos de Nueva Jersey viven dentro del merchandising del crimen. Pero lo peor de todo es que el autor de Los Sopranos, David Chase, gran parte de estos diálogos no tuvo que inventárselos, porque como todos sabemos, la realidad puede superar a la ficción. La familia Soprano no nació de la nada, su molde real fue la familia de Cavalcante, una organización de Nueva Jersey que existía de verdad, y que por décadas fue considerada la hermana pobre de la Cosa Nostra, sin glamour, sin titulares, sin padrinos de ópera. Sus negocios eran dentro del barrio, contratas, apuestas y recogida de basura, precisamente lo que hace Tony, la vida misma convertida en una economía gris. Cuando el FBI desmanteló la organización en los 90, descubrió algo inquietante. Los de Cavalcante no solamente imitaban a los Corleone, sino que muchos de sus miembros veían El Padrino para aprender a cómo comportarse, para aprender los códigos. El mito ya no alimentaba la ficción, alimentaba la realidad. Y ahí nace la paradoja que define toda la era, mafiosos inspirados por mafias de película, el crimen que copia el cine que los romantizó. Este es el chiste más surrealista, que Los Soprano no tuvieron que inventarse nada, la ficción traspasó la realidad y la mafia, o más bien su ideario, ya no se construía desde la calle, sino desde la pantalla, mafiosos imitando a Marlon Brando. La prensa también ayudó a consolidar esto. Durante los años 80, los titulares convirtieron a John Gotti en estrella nacional. El Don del Teflón, un jefe de una de las 5 familias mafiosas, convertido en una estrella mediática. Era literalmente el rockstar de la mafia, considerado como el Don del Teflón, el hombre que siempre salía limpio de todos los juicios, con sus trajes caros, su sonrisa de portada y flashazos a la salida de los tribunales. La justicia lo veía como un acusado, la cultura popular como un celebrity. Pero al finales de los 90, el teflón se gastó. Los nuevos jefes ya no eran de teflón, eran de velcro, y se les pegaban todas las acusaciones, micrófonos, cámaras, filtraciones, soplones. El glamour del crimen se volvió en un espectáculo que se derrumbaba. Y los mismos medios que encumbraron a John Gotti se rieron de él. Y Los Soprano entendió esto mejor que nadie. El crimen organizado había pasado de ser organización a ser contenido. Y como en la realidad se había vuelto un show, la serie
lo llevó un paso más adelante, convirtió a la mafia en programa especial de domingo por la noche. Y es que para entender este cambio cultural tenemos que entender que la decadencia de la mafia aún le quedaba mucho para terminar. A finales de los años 80, la Cosa Nostra ya no era un imperio, era una empresa con balances en rojo. En apenas 2 décadas, el poder que había gobernado barrios enteros de Nueva York, controlado puertos, sindicatos y tribunales, se vino abajo por una tormenta perfecta. Los procesos judiciales de los 80, la Comisión Trail, la Pizza Connection, las redades de Giuliani, no solamente encarcelaron a los grandes padrinos, sino que provocaron un auténtico caos. Rompieron la estructura de silencio que mantenía vivo al sistema. El viejo orden mitológico de los Corleone, y en la realidad los Gambino, los Lucchese y las demás familias criminales, fue sustituidos por juntas improvisadas, jefes interinos, guerras internas y una burocracia criminal sin autoridad. El golpe fue cultural también. Las nuevas generaciones ya no crecieron teniéndole miedo a la mafia, crecieron viendo su caída televisada. La Cosa Nostra perdió su aura y se volvió en una tertulia de los noticiarios. Y al mismo tiempo, el mapa criminal cambió por completo. Aparecieron mafias de Rusia, Albania, México, Nigeria, los Balcanes. La globalización convirtió la violencia en un mercado abierto. Donde antes había feudos, ahora había franquicias. Y la mafia italiana, esa que durante medio siglo fue sinónimo de crimen organizado, quedó relegada como socio menor, gestora local de un negocio internacional. Y con ello, el gángster clásico quedó totalmente anticuado. A principios del siglo XXI, la Cosa Nostra real era una sombra, una reliquia patrimonial mantenida por la nostalgia. Y en ese panorama aparece Tony Soprano, un jefe suburbano que hereda el peso de una tradición vacía. Vive rodeado de iconografía mafiosa, pero sus enemigos ya no son los Masseria o los Maranzano, son la competencia global y la vigilancia constante. El mundo que los rodea es el eco moribundo de la Cosa Nostra real, un imperio que se desintegró en 20 años. Pero si el mundo exterior de la mafia se derrumbó, su interior buscó refugio en el relato. Cuando ya no hay poder real, queda el poder de contarse, y nadie encarna mejor esa pulsión que Christopher Moltisanti. I could sell my life story, make fucking millions. I didn't do that. I stuck it out with you. Fucking kill you. Could maybe even play myself. Christopher quiere escribir su propia historia, pero no por vocación, por miedo. Miedo a desaparecer sin haber sido nadie. Miedo a morir sin haber dejado huella. Sueña con ser guionista, novelista, actor, algo que le devuelva el control sobre su propio destino, aunque sea en el papel. Pero su ambición es infinitamente más grande que su talento. Empieza una novela que nunca termina. Una historia sobre crimen, culpa y redención, que no llega ni a las 20 páginas, no por falta de tiempo, sino por falta de verdad. Cada vez que se sienta a escribir, tropieza con su reflejo. No sabe si está narrando una historia o construyendo una coartada. El arte se convierte en otra forma de mentira. Esa autoficción fallida anticipa el mundo que vendría. Hey everyone, welcome to another sit down with Michael Franzese. Surviving in the mob life, it's not easy, but if you want a shot at it, you better have these 5 traits. It's a violent life at times. That's the street. Yeah. You want to learn about leadership skills, you want to learn some business stuff, you want to ask me questions, you can do that in my crew. El mundo donde los criminales reales se convierten en narradores de su propia ruina. Hoy los ex-mafiosos ya no viven del miedo, viven del recuerdo convertidos en creadores de contenido. Michael Franzese o Sammy de Bulgarbano en YouTube, en podcast, explicando códigos, vendiendo memoria, transformando los crímenes en merchandising digital. Cada confesión es una temporada, cada repetimiento un thumbnail con más clickbait del que yo hago. Y la mafia ya no se esconde, se monetiza. Christopher no llega a vivir esa era, pero la anuncia sin saberlo. Su deseo de ser autor es la semilla de la mafia convertida en creador de contenido. Y esto solo puede hablar bien de la soberbia serie que son Los Soprano, puesto que lejos de imitar la realidad, en este caso la predijo, no como Los Simpson. Una realidad que deja a la mafia italoamericana en una mala posición. Y es que es más rentable a día de hoy vender una novela o dar una conferencia que el propio crimen. Y si hoy la mafia se cuenta a sí misma es porque antes el cine ya la había contado mucho mejor. El ciclo no se cierra con Tony Soprano frente a una cámara, sino con la cámara que lo hizo posible. Antes de que existiera el Don de Nueva Jersey, hubo otro director que cambió para siempre la manera de mirar el crimen. Un hombre que convirtió la culpa en un montaje y la codicia en ritmo, y que bajó del pedestal a los Corleone para sentarlos en el asiento trasero de un Cadillac. Sin él, Los Soprano no podrían haber nacido, porque si Coppola hizo del mafioso un mito, Scorsese lo devolvió al polvo, y de ese polvo, el del sueño americano triturado, nacieron Tony, Christopher y el resto, los hijos bastardos de los mafiosos que el cine glorificó. Sin Scorsese, Los Soprano no existirían, no solo porque comparten actores o acentos, sino porque comparten una misma ambición,
bajar la cámara desde el altar del mito hasta el suelo grasiento de la realidad. Coppola había dado forma al crimen como una tragedia. Scorsese lo convirtió en un hábito y David Chase, años después, en una rutina. 3 escalones de un mismo descenso. En Malas Calles, Scorsese ya lo intuía. Los gángsters no eran príncipes, eran buscavidas con fiebre moral. En uno de los nuestros, el código se derrumbó entre líneas de cocaína y chaquetas de poliéster. En Casino, la ambición industrial del crimen se devoró a sí misma, mostrando que el sistema era tan corrupto que ni el crimen podía sostenerlo. Y ahí, justo ahí, empieza el territorio que heredaría Los Soprano, el mundo donde la épica ya no tiene ninguna cabida. Scorsese fue el puente que rompió el puente. Su cine vació de solemnidad el género que Coppola había consagrado, desnudó la liturgia y la reemplazó por ritmo, culpa y humanidad. Y esa desmitificación fue el terreno fértil para que Chase cerrara este círculo. Porque antes de Tony Soprano hubo Henry Hill. Scorsese mató la épica con una risotada y una canción de los Rolling Stones. Y Chase enterró el cadáver en un suburbio de Nueva Jersey. Las conexiones son mucho más que estéticas, son genéticas. Lorraine Bracco pasó de ser la esposa de Henry en Goodfellas a la psicóloga del Don en Los Soprano. Michael Imperioli, que en Goodfellas recibió un disparo en el pie y luego lo mataban, repite el gesto. En la serie, Christopher Moltisanti le dispara al tendero que se queja, recreando la misma escena de la que él mismo fue víctima en la película de Scorsese. La ficción se convirtió en un bucle. El actor revive al personaje que lo formó, y en esa circularidad está el homenaje y también la tesis. Los hijos de Scorsese son los padres de Los Soprano. Se puede entender incluso como 2 obras que retratan la decadencia de la mafia en fases diferentes. Incluso los guiños explícitos dentro de la serie reafirman la herencia. Los personajes mencionan a Scorsese, lo mitifican dentro del universo que él ayudó a crear. Uno asegura haberlo visto en un club y lo dice con la devoción de quien ha visto un santo. Esa frase resume toda la posmodernidad del género. La mafia que idolatra a su propio cine. Por eso Los Soprano son la consecuencia lógica de Scorsese, el peldaño final de la escalera que él mismo empezó a dinamitar. Sin Malas Calles, uno de los nuestros o Casino, Tony Soprano nunca hubiera existido, porque sin Scorsese no habría una ruina que heredar, ni ironía que explotar, ni humanidad que desnudar. Y eso es precisamente lo que hizo David Chase, convertir el crimen en una rutina. El último plano de Los Soprano sintetiza esto. Este plano no muestra una muerte, muestra un corte, un apagón sin explicación, pero que ya no queda nada más que explicar. El silencio no es un truco, es la tesis. No hay un clímax, no hay redención, solo la posibilidad instantánea de una muerte violenta. La serie no mata al protagonista, mata al mito. Ese blackout es el epitafio de todo un género. La escena final está construida como una trampa. Tony entra en el restaurante con su rutina mecánica. Mira el menú, pero el ambiente tiene algo muy extraño. Los cortes de cámara son breves, inquietos, casi clínicos. Cada sonido de la puerta, cada cliente que entra, cada plano fugaz, todo parece una amenaza. Chase convierte una simple comida familiar en una coreografía de paranoia, y vemos la mente de Tony a través de su mirada. El montaje repite el mismo patrón, campanilla, puerta, mirada, hasta que la tensión se vuelve insoportable. El espectador empieza a ver como él, anticipando el peligro, sin saber de dónde vendrá. Todo en esa escena sugiere que algo va a pasar. El desconocido se levanta hacia el baño, como hizo Michael Corleone justo antes de matar a Sol 8 en El Padrino. La llegada tardía de Meadow, el ritmo cardíaco de la canción, todo apunta a una ejecución inminente, y cuando el disparo debería sonar, lo que escuchamos es silencio. La pantalla se apaga. Chase no mata a Tony, mata la expectativa. Nos niega el clímax porque el clímax ya no existe. La violencia perdió sentido, el mito ya no tiene gloria, solamente rutina y ansiedad. El blackout no solamente corta la historia, corta la mirada, el mismo vacío que Tony teme cada día, el golpe que no llega, el castigo invisible. Vivir con el miedo constante a morir se convierte en su condena perpetua. Por eso al final no necesita mostrar la muerte, porque la muerte ya está dentro de él. La oscuridad no representa un final, sino un estado mental, la conciencia de un hombre que lo tuvo todo y ya no puede descansar ni un segundo. Con ese gesto, Chase desactiva el lenguaje de todo un género. Durante medio siglo, las muertes mafiosas fueron espectáculos de cámara lenta, redenciones trágicas. Aquí no hay sangre ni cierre, ni elegía, solamente un corte seco, sin aviso, como si el género mismo colapsara a mitad de su última escena. El blackout es a la vez la ejecución de Tony y la autopsia del mito. Una manera cruel y brillante de decirnos que la mafia y su aura cinematográfica murió fuera de plano, sin ceremonia, sin honor y sin testigos. El mito termina con una canción en un bar de carretera. La realidad siguió cayendo después del corte. La mafia italoamericana, la misma que inspiró a Los Soprano, no se extinguió, se degradó aún más. Traficas con estafas online, apuestas y criptomonedas. Los clanes históricos usan rolling pubs, NFTs y webs de apuestas como fuentes de financiación.
En los 2010 y 2020, la Cosa Nostra es apenas una sombra administrativa, y lo que queda de la vieja Cosa Nostra apenas resuena como un eco ridículo. El asesinato de Frank Cali, jefe de la familia criminal Gambino en 2019, fue vinculado a un hombre obsesionado con teorías de conspiración. Fue casi una parodia involuntaria del pasado. Es como si a Vito Corleone lo hubieran tiroteado 2 usuarios de Reddit. La mafia italoamericana no solamente perdió el poder, perdió la épica. Y eso es justo lo que Los Soprano habían anticipado 20 años antes. Tanto El Padrino como Los Soprano son víctimas de su época. El Padrino no se pudo rodar de otra manera. Una América que aún tenía mucho miedo a la mafia, y donde la censura y la Italian American Civil Rights League forzaron a Coppola a no pronunciar ni siquiera la palabra mafia. Joseph Colombo, líder del movimiento y líder de una de las 5 familias criminales, los Colombo, negoció con la producción para limpiar la imagen del colectivo italoamericano y en especial de la mafia. Paradójicamente, esa censura fue lo que dio lugar al mito. Coppola, obligado a no nombrar el crimen, creó una tragedia moral donde el silencio se volvió sagrado, y cuando Lenny Montana, un auténtico exmatón, apareció como Luca Brasi, la ficción alcanzó el realismo que el público necesitaba para creer. El resultado fue una oda romántica nacida del temor al poder real de la mafia. 30 años después, Los Soprano nacen sin ese miedo. La mafia ya no impone respeto, inspira ironía. Donde El Padrino hablaba de fe y poder, Los Soprano hablan de ansiedad y de desgaste. El Don ya no bendice, pide cita con el psiquiatra. El beso en la mano se convirtió en la pastilla del Prozac. La influencia de Los Soprano no terminó con la mafia italiana, abrió la puerta a una nueva especie de monstruo televisivo. Vince Gilligan lo dijo sin rodeos, no habría Walter White sin Tony Soprano, porque fue Los Sopranos quien enseñó que un criminal podía ser también un espejo, un hombre corriente, patético y peligroso a la vez. La serie inauguró la era del antihéroe moderno, y cambió la televisión para siempre. De Tony salió Walter. Ambos hombres de familia, ambos devorados por su propia ambición. 2 hombres que buscaron control y terminaron hundidos por él. Esa es la verdadera herencia cultural. Coppola glorificó al padre fundador, Scorsese humanizó al hijo descarriado, y Chase enterró al nieto cansado, y Los Soprano mataron el mito. Si te ha gustado este vídeo, te gustará este otro en el que comparo a Michael Corleone y Walter White. 2 hombres distintos, 2 épocas distintas, pero el mismo destino. Porque en ambos el poder empieza como un acto de amor y termina como una condena. Te lo dejo aquí y dale un like. Y suscríbete, que creo que me lo he ganado. Nos vemos.